la reunión. La razón por la cual la grabamos es para que, por ejemplo, si alguien a alguien le surge un imprevisto y pues ya faltan la clase, pues llegan tarde del trabajo, pues por lo menos pueden ponerse al día después. ¿Ok? Por eso grabo y la subo a YouTube. ¿Ok? Sí, excelente la idea. Ok, bien, vamos a comenzar con una oración. Oremos, pues. Amado Padre Celestial, sabemos que en la creación tú hiciste posible que creciera el alimento para que comamos. Sabemos, amado Jesús, que tú nos has dicho que no nos preocupemos, pues siempre vas a cuidar de nosotros. Ayúdanos, amado Padre y amado Hijo, a no preocuparnos, sino a confiar en que tú cuidas de nosotros. Y recuérdanos también que te demos gracias cada día por todas tus bendiciones. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Ok, Amén. amigos, les recuerdo del reglamento para nuestros cursos. La palabra clave es respetar. Llegando preparados, a lo que me refiero con eso es simplemente la tarea que se les encarga, favor de hacerla. Llegar puntuales lo más posible, respetar a los profesores, a nuestros compañeros y también siempre nos comunicamos con respeto en el grupo de WhatsApp. Durante la clase también pido que por respeto a los demás, si hay ruidos en el fondo, allá en su casa o algo, solamente hay que silenciar el micrófono en el equipo, en su dispositivo, pues debe haber un botoncito, un icono que parece micrófono y ya con eso pueden silenciar y activar el micrófono. Es simplemente por respeto, para que los demás puedan oír bien la clase. Pero al momento de querer aportar algo, preguntar algo, comentar algo, pues con confianza. Activan sus micrófonos, por favor. Bien, amigos. Esta es la pregunta que les planteé en el grupo de WhatsApp. Es esta. Nuestra historia para hoy es Jesús alimenta a los 5,000 personas. La pregunta dice, ¿por qué suponen que Dios nos ha dado esta historia y otras historias también en los 4 evangelios y no nada más en uno? O sea, por ejemplo, ¿por qué vienen Mateo, Marcos, Lucas y Juan en los 4? Pues sí, y no solamente sale en Mateo. Quiero opinar. Muy bien, muy bien. Vamos a darle la palabra primero a Carlos. Carlos, Sí, buenas sí. noches. Buenas ¿Quiere noches. opinar? Sí, quiero opinar. Yo considero de que Dios nos dio las historias bíblicas en los 4 evangelios porque cada uno de ellos representa, digamos, una parte de nosotros, de lo que pudiéramos ser, puntos de vista diferentes, vidas diferentes en las cuales el Señor quiso que esas vidas se salvaran por medio de Él y que así fueran redactadas de diferente punto de vista, porque Él vio las capacidades suficientes en cada uno de ellos como las ven nosotros para poder aprender de Él, lo que es el Maestro, que es nuestro Señor Jesucristo. Y por eso considero que lo hizo de distintas maneras, porque Él hace como Él quiere y donde Él quiere. Entonces, son distintas formas en las que Él quiso que el Evangelio se predicara. Gracias. Ok, muchas gracias, Carlos. Muchas gracias. Ok, ¿alguien más quiere responder? ¿Alguien más ha pensado en la pregunta? Bueno, veo que Rómulo levantó la mano. Si nos escucha, señor Rómulo. No sé si tiene audio.
No, creo que no. A él le voy a mandar un mensaje por interno, a ver si le podemos ayudar en activar su audio. ¿Alguien más quiere opinar? ¿Por qué 4 evangelios? ¿Por qué poner esta historia en los 4? Eunices, Jesús, Amén, Meili, amén. Leonardo. ¿Alguien quiere Amén, amén. Ok, Amén. Eunices primero. Ok. Ajá. Porque ellos, pienso pues, Sí, que ellos estuvieron en el tiempo de Jesús, fueron los 4 apóstoles que estuvieron con él y vivieron esa experiencia con él. Ellos estaban allí cuando Jesús estaba con las multitudes, cuando él, que dice que llegó y tuvo compasión de ellos y los sanó, aparte de que los alimentó a los 5,000, les dio también el pan de vida, la comida espiritual que ellos necesitaban también en ese momento, los sanó y en ese momento estaban los apóstoles con ellos. Y entonces está en Mateo, ¿verdad? Está en Marcos, está en Lucas y está en Juan, la misma historia. Es porque ellos tuvieron esa vivencia con Jesús. Amén. Amén. Bueno, yo sí, Meili. creo que fue porque fue el segundo milagro más grande que hizo Jesús en multitudes, porque el primero fue de las bodas de La Caná. boda de Canaán. Ajá. Entonces, creo que también es para dar a conocer precisamente la divinidad de Jesucristo como hijo de nuestro Señor. O sea, y confirmando y reafirmando que él era el Hijo de Dios a través de los milagros que hacía, porque los otros milagros eran como más individuales, ¿no? Que si sanara un ciego, que hiciera caminar a un paralítico. En cambio, esto fue multitudinario. 5,000 hombres, sin contar los niños, y las mujeres fueron alimentadas. Yo pienso que eso representa algo muy importante para demostrar la divinidad de Jesucristo en la tierra. Excelente, muy buenas respuestas, todas las respuestas hoy. Gracias, Meili, gracias, Eunices. Rómulo, señor Rómulo, ¿quiere aportar si nos escucha? Me acabo de conectar ahorita participo por ahorita voy a la comunicación con ustedes. Estaba escuchando a la hermana su respuesta. Qué bueno. Gracias. Sí, excelente, excelente. Entonces, Escucha, sí, profesor. ¿sí quería aportar algo, Rómulo, al respecto? A posterior, ahorita, adelante, más adelante, pastor. Excelente, excelente. Qué bueno que pudo activar su audio. Es un gusto. ¿Y de dónde nos saluda, señor Rómulo? ¿Se quiere presentar al grupo? Sí, bueno, seguimos. ¿Me escucha, profesor? Sí, Rómulo, sí le escuchamos. Sí. Jesús. Bueno, sí, señor Jesús. Sí, le damos la palabra al señor Jesús y después a Leonardo, creo que levantó la mano. Señor Jesús, ¿qué quiere comentar al respecto? Porque en los Sobre sobre la pregunta de investigación, ¿cierto? Sí. Yo creo que también tiene mucho que ver el tipo de público a lo cual está enfocado cada evangelio. Usted sabe que Mateo le escribe a los judíos, Marco a los romanos y Lucas a los griegos. Entonces parece que el enfoque de cada evangelista fue dirigido al público en específico para que el mensaje sea mayor comprendido. Sí, excelente, excelente contestación. Muy bien. Gracias, Jesús. Leonardo, quería aportar, perdón. Gracias por esperar. Sí, pastor. Complementando la respuesta del hermano, sí, los evangelios sinópticos son un complemento de cada evangelio que complementa la historia al final para el público, pero sí es para cada tipo de público, como lo explicó el hermano, para los judíos, para los romanos, para los griegos, para que todo el mundo conozca el poder y la humanidad de Jesús. Correcto. Sí, muy bien. Excelente, amigos.
Y mencionaron varias cosas. Primero, sí, varios de ellos, sobre todo Mateo y Juan, eran de los 12 discípulos, ¿verdad? Entonces fueron testigos presenciales. O sea, le da validez a la historia. Estos no son mitos, estos no son historias de tercera mano, ¿verdad? De, no, que un tío me dijo que su vecino le dijo que su abuelo, que quién sabe qué. No, esto es de Mateo, quien estuvo ahí, lo está escribiendo. Amén. Juan, quien lo estuvo ahí, lo está escribiendo. Lucas, quien es médico y lo investigó detalladamente con los apóstoles. Tal vez él mismo no estuvo ahí, pero lo investigó y pues sí. Entonces, eh, igual, en estos tiempos de tantas falsas noticias, no sé de ustedes, pero yo, si hay una noticia, y si tengo la duda, la verifico en varios sitios en internet, ¿verdad? Si no estoy seguro, pues la verifico, pero ya, si la veo en varias fuentes, entonces eso me da más confianza, ¿verdad? Esto no es un invento, es de verdad. Igual, también, digamos que señor Carlos, señor Jesús, señor Leonardo, señor Rómulo y yo vamos a un evento, vamos a algo y después cada uno de los cuatro escribe un informe. O sea, si estamos diciendo la verdad, van a corroborar nuestros Amén, así es. informes. Pero puede que Jesús menciona un detalle que yo pasé por alto, que Carlos menciona, tal vez Carlos estaba parado en otro lugar en el mismo evento y él escuchó Jesús decir algo que yo no escuché. O sea, cada uno va a aportar otros Podría detalles. ser, pastor, Sí, Carlos. se- sería porque, como usted dice, los apóstoles por su, digamos, nivel de conocimiento que tenían cada uno, por ser médico, por ser recaudador de impuestos, ellos vivieron el Evangelio estando con el Señor Jesucristo de diferente manera. Y por los testimonios que ellos dan después de conocer al Señor Jesús, interpretan la vivencia, lo que han vivido en la palabra de distinta manera para diferentes públicos. Gracias. Sí, gracias, Carlos. Gracias. Para esta historia de los 5,000, ¿verdad? Mateo, en su evangelio, es el que deja muy en claro que fueron 5,000 hombres sin contar a las mujeres y los niños. Mateo menciona ese detalle. Marcos, por ejemplo, en Marcos 6, dice que los discípulos mismos no, pues ellos también tenían hambre porque habían estado tan ocupados que no tenían ni tiempo para comer. Am, Marcos es el que menciona que Jesús tuvo compasión de la multitud, ¿verdad? Porque parecían ovejas sin pastor. Y Marcos agrega el detalle de que antes de darles de comer, empezó a enseñarles muchas cosas. O sea, primero los alimentó espiritualmente y después físicamente. Bueno, o sea, y Marcos también menciona un detalle interesante que cuando los sentaron para comer, los Los juntaron, agruparon los dividieron en grupos de de 50 50. y de 100 pues qué interesante. Tal vez Mateo no le vio importancia a ese detalle, pero y la otra cosa que hay que tomar en cuenta es que el Espíritu Santo los está inspirando para escribir. O sea, Amén, así es. sí, ninguno de ellos está escribiendo Por su impulsado cuenta. sí, por su propia cuenta, exactamente. Y bueno, o sea, mi punto a lo que voy es simplemente que cada evangelio nos da diferentes detalles y es muy interesante si usted va a dar una lección, una plática, un mensaje, un sermón acerca de una historia en los evangelios, siempre es bueno ver, esta historia aparece en los otros evangelios, porque ahí este,
pueden ver también otros detalles que tal vez no vienen en uno de los evangelios. Amén. Las concordancias que Sí, tiene es. una con otras. Porque hay otro detalle donde dicen que, no sé si es en Marco, que dice que el niño era que tenía los 5 panes y los 2 peces. Sí, exactamente. Sí, el mismo niño no se menciona en todos los evangelios. En Mateo no lo nombran al niño. Exactamente. Muy bien, pues vamos a ver qué es lo que... ¿Quiénes son los que salen en nuestra historia hoy? Muy bien, Mateo 14. Nosotros nos vamos a enfocar en la historia que nos cuenta Mateo, o sea, el Evangelio según Mateo, en capítulo 14, del 13 al 35. Si quieren ustedes agregar un detalle que encontraron en los otros evangelios, adelante, no hay problema, pero nos vamos a enfocar en Mateo 14. Ok, amigos, abran sus Biblias, por favor, porque eso les va a ayudar en responder a las preguntas. Vamos a repasar las mismas preguntas, aplica las mismas preguntas, las 7 preguntas de quiénes salen, qué objetos hay, de en dónde están, cuándo tomó lugar esta historia, cuáles son los conflictos, los problemas que surgen, que nos enfrentan. Ok, muy bien. La pregunta 1, ¿quiénes salen en la historia? ¿Quiénes son los personajes de esta historia? Bien, escucha. Sí. Ok. Ahí en primer lugar vemos obviamente a Jesús, la Jesús. multitud, la cual está compuesta por los hombres, mujeres y niños, también los enfermos, los discípulos y también la gente nombra a Dios. Ok, excelente, excelente. Ok, bien. En nuestra historia también vamos a incluir lo posterior. Después de alimentar a los 5,000, nuestra historia llega hasta el versículo 35. Ya cuando pues se va la gente y sus discípulos se adelantan, ¿verdad? Uno de los discípulos se menciona en específico. Cuando ya van cruzando el mar. Pedro, ¿ok? Bien, bueno, Pedro vamos. Ok, perdón, le interrumpí, pero sí, Pedro se menciona. Bien, ¿cuáles son los objetos de esta historia? O sea, se menciona un animal, se menciona un edificio, un árbol. ¿Qué objetos se mencionan en esta historia? Los peces, las cestas, Ok, la barca. bien, bien. ¿Qué otra cosa? Peces, cestas, barca, pues los panes, ¿sí? ¿Cuántos panes eran? 5. 5. Y 2 peces, Y sí. 2 peces. No sé si escucharon la canción que les puse en el grupo, pero eso sí se me pegó un poco de 5 panecitos y 2 pescados. Sí. Bueno, que les guste o no la canción está bien, pero para mí es una canción didáctica, ¿verdad? Como que te enseña en una historia bíblica con música. Ese es el punto de la canción. Bien, y eran 12 cestas, ¿verdad? La Biblia nos dice. ¿Dónde ocurrió esta historia? Desierto. Okay. No, dice que allí en donde él nació, él estaba creo que en Judea, de Belén. Él estaba en su ciudad natal, dice, más adelante, antes del 14, porque le dice que después que los discípulos de Juan fueron y tomaron el cuerpo, lo enterraron y fueron a darle la noticia a Jesús. De allí, Jesús estaba en Judea.
aunque no aquí no dice dónde, pero dice que después de entrar a su ciudad natal. Ok. No sé si me equivoco, sí. No, ¿en qué versículo dice su ciudad natal? Perdón. Ya va. No, pero va bien pues las respuestas vienen en el mismo texto, ¿verdad? Lo que Porque sí allí en el texto, Ujú. en el párrafo que estamos estudiando, que la alimentación de los 5,000, no Sí. dice dónde estaban ellos. Ah, Pero si nos ponemos, a mí me llamó mucho la atención eso. Digo, ¿dónde estaría Jesús en ese tiempo? Porque el pastor nos lo va a preguntar. Entonces sí. yo me puse a leer un poco más adelante, antes del 14, y ahí Ya. entrando Jesús en su ciudad natal. Sí, ok, ya entendí. Sí, mire, lo que Entonces estaba, pasa yo es, digo, en Belén de Judea. sí, buen punto. Lo que pasa es que, Tengo un aporte ahí. sí, que, Escucha, bueno, profe. nos va a aclarar Jesús, perdón. Le Sí, en damos. cuanto a dónde ocurrió la historia, Ujú. Ajá. ¿cierto? Sí. Bien, por eso hablábamos ahorita de los evangelios sinópticos. El profesor decía que hay evangelios que omiten detalle. Entonces, si buscamos en Lucas 9:10 la misma historia, vemos Ujú. que eso fue en la ciudad de Bethsaida, donde ocurrió, o sea, después de la alimentación de los 5,000, ellos fueron al lugar desierto en Bethsaida. Lucas, Sí, Lucas sí identifica el lugar. sí, es un lugar apartado, Amén, así Sí, dice. fuera de Bethsaida. Sí, lo que pasa es que, sí, bueno, cuando hablan de la ciudad natal de Jesús, no están hablando literalmente de dónde nació, están hablando de dónde creció, ¿verdad? Porque correcto. todos creían que Jesús era de dónde. En su De cruz, Judea. ¿qué decía el letrero? Jesús De Nazaret. de Nazaret. Nazaret. Sí, Sí. muy Bueno, poca gente. es que Belén de Judea le decían, tenía varios nombres. Le decían Judea, le decían Nazaret y tenían Sí, otro nombre también. sí, No bueno, recuerdo ahorita. Belén era conocido como ciudad de David o ciudad del pan Ajá, sí, pero o Belén de casa de pan. Judea. sí, no se preocupen, sí, pero fue confuso para la gente en ese entonces también. Exacto. Lo que pasa es que aquí en el sur es Judea y ahí es Jerusalén, la capital, ahí es Belén, está cerca de Belén de Jerusalén, Judea. ahí está el mar muerto, Genezaret salado. también. Y ahora, justo al norte de Judá o de Judea es Samaria, donde vivían los Ajá. samaritanos, y justo al norte, o sea, un poco más al norte en el norte es Galilea, es la región de Galilea. En otra lección vamos a ver un poco de la geografía del área, pero en el Sí. norte, en Galilea, es donde se ubica la ciudad de Nazaret y también pasa Jesús la buena parte de su ministerio en la región de Galilea, y ahí es el mar de Galilea. Y sabemos que sí, esta historia tomó lugar en esa zona, en el norte, en Galilea, porque Jesús En cruzó Galilea, ok. sí, Jesús cruzó al otro lado del mar de Galilea, como dijeron ellos, cerca de Bethsaida, vio un monte, y eso es donde toma lugar esta historia, cerca de Ok. Bethsaida, cruzando el mar de Galilea, porque justo después Jesús va a cruzar otra vez el mar de Galilea, ¿verdad? Eso es Sí, lo que profe, lo que, vamos a ver en la sí, última parte de la historia. Pero Ah, muy lo que bien, ok. pasa con eh, mejor aporte. no se preocupen, en los cursos va a haber muchos mapas y todo eso que vamos a ver. Amén. Ok, la 4. ¿Cuándo ocurrió esta historia? ¿En qué parte del ministerio de Jesús estamos? ¿O qué sucedió justo antes y justo después de esto? Justamente después de que Jesús se entera del asesinato de Juan el Bautista. ¿Y cómo creen Ahí que se sentía Jesús? sentía triste porque, según hemos investigado, era su primo hermano, era familia directa de Jesús. Entonces, fue un duro golpe para él, pero
así estaba prácticamente establecido. La obra de Dios tenía que continuar. Entonces, eso da inicio justamente después del asesinato de Juan el Bautista. Ok. Amén, así es. Muy bien, muy bien. Juan 6:4 también nos dice que ya estaba cerca la Pascua. No es la Pascua del último año de Jesucristo. A ver, sí, pero ya se estaba acercando la Pascua y también nos dice que los discípulos acaban de regresar de digamos, un viaje misionero. Jesús los había enviado en un viaje misionero. Ok, bien. ¿Cuál es el problema que nos enfrenta en la primera parte de la historia, en lo de la alimentación de los 5,000? ¿Cuál es el problema, el dilema, el conflicto que se tiene que resolver? Sí, amén. Ok. Sí. Sí, ¿quién? Perdón, ¿quién quería aportar? Creo que alguien empezó a hablar, pero no. No, Si que nos bueno, enfocamos, ok, todo, Meili, dale, Meili. Sí, perdón, ¿quién quiere aportar? Meili, me parece. Meili, perdón, Meili. sí, el problema que se presentó fue que después de que siguieron a Jesús, la multitud, como lo siguieron por largo tiempo, no tenía que comer. Entonces, ese fue el problema que se presentó. Ok, gracias, Meili, gracias. Ok. Amén. El problema era también la misma gran multitud. La multitud era un problema porque entre esa multitud habían niños. O sea También. que al haber niños, obviamente era una situación complicada. Y era como decía Meli, ya tenían varios días siguiendo a Jesús, entonces obviamente físicamente ya ellos estaban, ¿verdad? Agotados, cansados y prácticamente el hambre una necesidad física. Y ese fue uno de los problemas. Entre ellos también habían los enfermos, que era otra situación. No, también. So, Sí, hubieron Amén. varios problemas. sí, y Amén, aparte tiene mucho que ver con el dónde estaban, ¿verdad? Ya se Sí, estaba, bueno, hablamos del cuándo y no mencionamos que pues ya era la tarde, ¿verdad? Y estaba, ya se iba a hacer noche y no habían comido y no hay supermercado porque están en las afueras. Jesús subió a un monte en un lugar apartado de Bethsaida y pues no hay supermercado. Y aparte, aun si hubiera supermercado, pues ¿quién tiene dinero para comprarle comida a tanta gente? O sea, Amén, sí, así sí. es. ¿cómo lo van a hacer? ¿Qué van a hacer? Y ya en la última parte, ya después, Jesús hace este gran milagro y luego él está cansado y quiere tiempo a solas para orar. Entonces él dice que no, adelántense ustedes, pues crucen el mar primero y yo los alcanzo después. Y mientras ellos van cruzando el mar, ahí está Jesús, ¿verdad? Bueno, ya saben la historia, no les voy a platicar todo, pero ¿qué problema tienen los discípulos en ese momento cuando ven a Jesús y Se ellos, asustan. okay? Ellos ven que ellos se adelantan, como le dijo Jesús, adelántense ustedes, que yo voy, él iba a orar, pues, a buscar la presencia de su papá. Y entonces viene y los discípulos se van, pero había mucho oleaje, había como una tempestad en el lago, dice. Entonces de repente ellos se habían alejado y Jesús va caminando y ellos se asustan porque creen que es un fantasma. Y Jesús le Y dice, alguien, soy yo, no se asusten, soy yo. Y Pedro le dice, Señor, si eres tú, di que yo salga caminando sobre las aguas. Y entonces, al ver Pedro sale y camina sobre las aguas, a ver el oleaje, él tiene miedo y se hunde. Y Pedro le dice, Señor, Señor, ayúdame. Y él agarra por la mano y le dice, hombre de poca fe. Hombre, Al subir a la barca, Jesús calma la tempestad
y ellos lo adoran y le dicen, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. También hay un detalle interesante ahí, profe, de que los que estaban en la barca eran gente de experiencia en el mar, porque eran pescadores. O sea, parece que la turbulencia fue tan fuerte que su preparación, su experiencia de vida en cuanto a la olas y esas cosas, quedó insuficiente para ellos atravesar la gran tempestad. Eso obviamente nos dice a nosotros que hay momentos en que nuestra propia preparación queda por debajo de la situación que se puede enfrentar en el momento. Porque Pedro era prácticamente un hombre del agua, era pescador de profesión. O sea que fue tan fuerte la turbulencia que ellos no pudieron controlar la situación. Y que cuando uno pasa por esas tempestades fuertes, cuando uno pasa por muchas aflicciones fuertes, no hay poder humano que le dé paz a uno si solamente Dios. Solamente tenemos que buscarlo, solamente tenemos que tener la fe en Él, que Él es el que va a solucionar, descansar en Él, porque es Él el único que pueda solucionar todo, como dice su palabra, que Él hace todo nuevo y que Él suple lo necesario en nuestras vidas. Sí, muy bien. Muy bien. Pues me parece que ya más o menos repasamos la historia. Es primero, o sea, pedacito por pedacito, pero ya hemos repasado la historia. De alimentar a los 5,000, también que Jesús camina sobre las aguas. Vamos a ver, ¿se resuelve el problema que mencionamos? ¿Creen que se resuelve lo de... Sí. La alimentación de los 5,000 se resolvió porque Jesús multiplicó los panes y los peces. Sí, exactamente. Jesús y la situación del mal que estaba bravo, que estaba picado, se resolvió porque Jesús lo detuvo. Sí, una pregunta, ¿creen que los problemas verdaderos realmente eran la necesidad física de la gente? No, bueno, sí era sí era un problema, un problema verdadero, pero ¿qué tal las necesidades espirituales en esta historia? La necesidad espiritual de la multitud y luego la necesidad espiritual de los discípulos. ¿Alguien quiere comentar acerca de eso? Sí, yo puedo decir algo. Y el propio Jesús le dice a Pedro, oye, tú, como quien dice, tú iniciaste bien, pero terminaste mal. O sea, la duda en el momento, la fe le flaqueó a Pedro. Y es interesante cómo el hombre cambia de actitud tan rápido. O sea, es tanta la necesidad que tenemos de parte de Dios para nuestra vida, que hasta nuestra propia actitud, cuando estamos bien con el Señor, tenemos una actitud firme, positiva, que no nos dejamos amedrentar por la situación del momento. Vemos que el grado espiritual de Pedro estaba un poco débil en ese sentido. Claro, él se llevó de lo que vio, y muchas veces nosotros no vemos de lo que podemos ver, nos llevamos de eso porque vemos a simple vista. Entonces, por eso el Señor le dice, hombre de poca fe. Sí. Él está diciendo, si tú comenzaste bien, yo estoy contigo, te estoy dando la mano, tenías que seguir en ese mismo orden, pero es la duda, ¿verdad? Lo dominó. Y ahí vino prácticamente cuando comenzó a sumergirse en el agua, a sumergirse. Había una debilidad espiritual en realidad. Sí. Jesús atiende todas las necesidades de la gente, ¿verdad? Predica la palabra, les sana las dolencias y les da de comer a todos hasta saciarse. Y Jesús camina sobre el agua
para que crean, para que creyeran en Él, ¿verdad? Por eso Amén, caminó así sobre, es. sobre el agua. Fue para el bien de la fe de sus discípulos. Sí, porque ellos cuando él lo vieron caminar sobre el agua y lo vieron que calmó la tempestad, ellos mismos reconocieron verdaderamente, tú eres el Hijo Verdaderamente. de Dios. Así es. Y allí en la alimentación de los 5,000, él fortaleció también la fe de sus discípulos. Los estaba fortaleciendo para que Sí, ellos supieran a quién eran que tenían que ir, a quién tenían que buscar cuando estaba en una situación así de aflicción. Cuando uno necesita, uno ya sabe dónde tiene que buscar. Y hay un detalle interesante ahí, profe, y es que el propio Jesús lo manda a ir delante de él. Ellos ni siquiera le preguntaron, maestro, ¿y cómo tú no vas a alcanzar? Pues ya el Señor sabía para dónde ellos se iban a enfrentar. O sea, él le dice, vayan ustedes adelante, como quien dice, yo les sigo atrás, pero ellos ni siquiera le preguntaron, pero ¿cómo vas a seguirnos si la barca se aleja? ¿Cómo vas tú a, ¿verdad?, llegar hacia nosotros? Y ahí vemos cómo la omnisciencia de Dios, ¿verdad?, se pone de manifiesto, y el poder sobrenatural cuando él Amén. camina sobre las aguas. Amén. O sea, son muchos detalles que uno, cuando lo analiza a profundidad, el Espíritu Santo va arrojando luz y nos va abriendo el conocimiento para nuestra edificación. A veces el Señor nos pone tarea y misión, y no dice, ¿cómo la voy a hacer? ¿Cómo la voy a realizar? Pero si Él te mandó, debemos de confiar en esa palabra, que Él nos mandó, y obviamente Él nos va a respaldar. Amén. muy bien. La pregunta que sigue, ahora ya estamos entrando en el paso 4 de las 4 C. Captar, contar, considerar y consolidar. Realmente para fines de este curso, ¿están haciendo ustedes el captar y contar con los videos y la tarea que les encargo? Llegando a la clase, pasamos directo al paso 3, ¿verdad? De considerar y consolidar. Consolidar, hacemos 5 preguntas. La primera es solo para captar la esencia. ¿Cuál sería de qué se trata la historia? O sea, ¿cuál sería un buen título para las historias que estudiamos? Yo le pondría como título el poder de Jesús, el poder sobrenatural de Jesús. Muy bueno, muy Que bueno. todo fue sobrenatural, la alimentación de los 5,000, caminar Sí. sobre las aguas, sanar a los enfermos, o sea, habla de un poder sobrenatural. Me pondría como Sí, poder sobrenatural de Jesús. sí, me gusta mucho. A mí me gusta mucho es Jesús, el pan de vida eterna. Jesús, el pan de vida eterna, me gusta mucho, y también me gusta el toque final de poner la palabra eterna. Deja en claro que lo espiritual, de hecho, es el más importante. Es poderoso porque el principal papel, la principal tarea de Jesús era no llenar los estómagos de la gente, de las multitudes que había allí, no llenar los estómagos de sus discípulos, de sus 12. Era traer el pan de vida eterna para sanar hasta a los pecadores del mal que le acechaban. Sí, Anunciando correcto. el reino de Dios a todos ellos. Correcto. Él los alimentó, él los sanó, él les dio el pan de vida eterna y les sació sus necesidades también de físicas, Así es. materiales. Yo le pondría Jesús, el verdadero Hijo de Dios, Jesús, porque durante toda la historia de la alimentación de los 5,000, sin contar a las mujeres y a los niños, él pudo hacer eso sobrenatural, y las personas en el ministerio del Señor Jesús, los que lo veían, decían que Dios, si no puede hacer nada este hombre, si Dios no está con él, se referían al Señor Jesucristo. Amén. Entonces creo que es parte fundamental. Yo así le pondría Jesús, el verdadero Hijo de Dios. excelente. Bien, pasamos a la pregunta 2. ¿Qué pecado me enseña a confesar esta historia? ¿Okay? O sea, ¿qué pecado identifico en esta historia
en las personas ahí y ahora me la quiero aplicar a mí mismo de, yo batallo con lo mismo. Ok, señor Leonardo, creo que quiere aportar. Leonardo, le damos la palabra. Sí, pastor. Yo identifico varios pecados en esta historia que se puede aplicar a nuestra vida. Empezamos de atrás para adelante. Por ejemplo, en el caso de Pedro, muchos nos identificamos con Pedro en la índole de que el miedo nos abarcaba muchas veces a nosotros. A veces hay situaciones que pasan en nuestra vida y a veces dudamos de que el Señor lo pueda sacar de ese problema. E inclusive a veces tratamos de ayudar a Jesús o de ayudar a Dios a resolver los problemas con nuestras fuerzas. Y no se puede con eso, sino que solamente confiando en Jesús, en el tiempo de Él hace la obra, porque a veces nos desesperamos porque el tiempo no llega enseguida, queremos que el milagro sea enseguida y no llegue enseguida. Y a veces dudamos del poder de Dios en ese lapso. También otros pecados que puedo identificar también en nuestra historia es que a veces vamos tras los milagros, vivimos de milagros y no vivimos en fe, en el verdadero conocimiento del Señor que nos puede enseñar a través de su palabra o a través de su actuación. Entonces, si no vemos el milagro, entonces no confiamos en que el Señor nos está respaldando. Y mucha gente va en esa situación de la alimentación 5,000, muchos están ahí no por escuchar la palabra, sino por la alimentación, por lo que el Señor les pueda dar y no por lo que ellos pueden hacer el Señor a través de ellos. Amén. Sí, tengo un Amén. aporte también. Ellos querían era un rey de pan y no el rey que Dios les había mandado a ellos. Porque ellos estaban de verdad, como dice el hermano, porque ellos querían saciar su hambre, pero no hambre espiritual, sino hambre de estómago. Y el Señor, y Él fue allí, era para dar el pan de vida. Él vino para darnos el pan de vida. Sí, tengo un aporte también. Sí, muchas gracias, Leonardo. Nos hizo pensar en muchas cosas. Muy buena aportación, ¿ok? Mi gracias, Eunice. Jesús, ¿quiere tengo un aportar? aporte. Sí, yo creo que también ahí hay tres situaciones que también nosotros tenemos que tomar en consideración. La primera es la incredulidad, también la duda, el temor, y los tres están relacionados a la poca fe. Nótese que el mismo Jesús le dijo a Pedro, hombre de poca fe. Cuando la fe de nosotros mengua, toda esa cosa como incredulidad, duda, temor, nos albergan, o sea, vienen a nuestra vida para opacar nuestra certeza de que Dios está con nosotros. Sí, estoy de acuerdo con ustedes. Ahora, lo que queremos hacer en este paso, en esta pregunta, es tomar un minuto para decir, me arrepiento, Señor. Yo he fallado, me he dejado llevar por el miedo, por el temor. Les vuelvo a decir, yo en estos estudios me quiero enfocar en la palabra de Dios y en sus promesas, en lo que Él nos quiere decir. yo no quiero pensar ni en coronavirus por una hora. Ok, pero sí, por Dios, sí, ya nos cansamos de hablar de eso. Pero aquí creo que vemos una conexión, ¿verdad? Miedo, temor, mucha gente tiene miedo o del coronavirus o tienen miedo de lo que vaya a pasar con la economía, ¿verdad? Que millones y millones de personas en el mundo están perdiendo sus trabajos, pues es lo mismo, ¿verdad? Y mencionó, creo que fue Leonardo, dijo una frase, un par de palabras que me gustó. Dijo, dudo de que Él pueda. Dudo de que Dios pueda. Vieron los discípulos, vieron todos 5 panecitos y 2 pescados para tanta gente.
vamos a llegar a momentos, no sé cuándo y qué tan fuerte, y no me voy a, no voy a decir que soy profeta y que estoy prediciendo el futuro, pero sí parece que vienen días duros, ¿verdad? Para mucha gente en el mundo. Pero no tenemos que vivir con miedo ni temor, no tenemos que dudar de que Dios pueda. Dios puede Amén. proveer. Y como mencionaron también ustedes, no, pues no perdamos de vista lo espiritual. No, fácilmente cuando uno está batallando para el pan diario, cuando la economía va para abajo, pues nos podemos enfocar en lo físico, en lo material, pero mantengamos nuestros ojos puestos en el cielo y en lo espiritual. Amén. Busquemos Así es. primero el reino del Señor, y ya todo lo demás. Tiene por añadidura. Sí, no digo que vaya a ser fácil. Claro que sí va a haber cruces, va a haber muchas dificultades y tribulaciones, pero El Jesús Señor no estará nos va con a abandonar. nosotros. Amén, Exacto. así es. Eh, Vamos a mi pregunta favorita. ¿Dónde vemos el amor de Dios en esta historia? ¿Dónde ven ustedes el puro amor de Jesucristo? ¿En qué versículo? ¿En qué frase en el texto? Pastor, ¿De yo nada? veo el amor de Dios, sí, en versículo 14, 14. que, ¿Quiere que leerlo? tuvo compasión, sí, Amén, saliendo así es. Jesús, vio a una gran multitud y tuvo compasión de De ellos ellos. y sanó a los que estaban enfermos. O Mm, sea, yo veo que el amor de Dios también se muestra en la humanidad de Dios. Está la parte humana de Dios, de su atributo humano, que tuvo compasión. Es un atributo humano de la compasión que se conmovió en su parte humana. Por eso nos acercamos más a Él por la parte humana que Él tiene como se hizo hombre. Por eso nos acercamos más a Dios por su humanidad. Y vemos que Él tuvo compasión de ellos, no diciendo que es un sentimiento de Dios, porque eso no es un sentimiento. La compasión no, porque Él no es Dios, Él es inmutable, Él no cambia. Entonces vemos que ese amor se manifiesta ahí, de que alimentó a la gente, sanó a los que estaban enfermos también. Y también afianzó la fe de sus discípulos en la cuestión del episodio de la barca. y ahora que Am- vamos a aplicar lo mismo a nosotros, a nuestra vida. ¿Qué hace Jesús para nosotros? Bueno, el versículo Basándonos en lo 27, que... Ah, sí, perdón. sí, creo que el versículo 27 tiene una palabra muy alentadora para cada uno de nosotros. Y es que dice que perseguir a Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. O sea, indicando que en los momentos difíciles y más cruciales de nuestra vida, esa palabra, el tener ánimo, nos dice a nosotros, no desfallezca, no te derrumbe, yo estoy contigo. O sea, ahí vemos el amor de Dios, que aun cuando estamos ya desplomados en el suelo, en el piso, Él nos dice, tengan ánimo, yo estoy con ustedes. O sea, esa palabra llegó en un momento de aprieto, en un momento de dificultad, de situación difícil, humanamente hablando, pero si Él dice tener ánimo, hay que creer esa palabra, porque Él va a estar con nosotros. Ahí yo veo el amor de Dios. Ok, gracias. Gracias, Jesús. Pues nuestro Señor Jesús, vemos en esta historia su amor. Él utilizó su poder para proveer comida de manera milagrosa. Y Jesús también provee, pues, para nuestras necesidades diarias, ¿verdad? Amén, así es. Tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor, y tiene compasión de nosotros. Hace para nosotros, para mí, bueno, me da todos los días, me da lo que necesito para esta vida, y me da me da la salvación eterna. Eso es Amén. lo mejor de todo. Así como Jesús salvó a Pedro, lo sostuvo, aun cuando su fe flaqueaba,
Jesús me muestra la misma paciencia, me muestra la misma gracia, aun cuando mi fe flaquea, aun Sí, cuando Amén. Jesús no abandonó a Pedro, no lo dejó, sí escuchó ni a la su, multitud tampoco. tampoco, no se fastidió Jesús, no les dijo que no, ya estoy cansado, que no, no ven, no, Jesús estuvo pendiente de ellos y siempre está pendiente de nosotros. Muy bien, la pregunta 4, ¿qué me enseña Dios a pedir y hacer por gratitud a Él? Ahora, o sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué aprendemos a hacer en esta lección? Creo creo que aquí es una gran lección para todos nosotros. Y Él nos enseña en primer lugar a que seamos compasivos con los demás. La compasión. Muchas veces vemos personas con necesidad y podemos, ¿verdad? Qué sé yo, ayudar o aportar en alguna situación. Y cuando no tenemos compasión, creo que estamos endurecidos. Eh, Nosotros nos alejamos un poco del Señor cuando no somos compasivos con los demás. Yo creo que la compasión debe de ser un pilar en el creyente, en el cristiano, para con los demás. Y también aprender a depender más de Él. Eso nos enseña la lección que tenemos que aprender a depender más de Él. Depender más de Él, excelente. Ok. Amén. Así es. Él nos enseña a amar a nuestro prójimo y a servirle. Y al servirle, estando en el servicio de Dios, nos lleva a compartir el pan de vida eterna a nosotros mismos. Nosotros amamos, amamos a la gente, nos amamos unos a otros porque amamos a Dios y aprendemos a compartir unos con otros. Sí, Sí, bien dicho. también, pastor, que nuestra fe sea fortalecida en los momentos de necesidad y adversidad. Porque en esos momentos es que donde nuestra fe tiene que, ¿verdad? Florecer, mostrar nuestra fe en los momentos de adversidad y en los momentos de necesidad. Sí, estamos como Pastor, raza humana, estamos sí. sí, estamos en momentos de adversidad, pues sí, como raza humana Sí, a un nivel global. Leonardo, perdón. Sí, Pastor, también nos enseña a tener confianza. Él dice que en el libro de Santiago, en la carta de Santiago, perdón, que no hay prueba que no podamos soportar. Él sabe que nuestro cuerpo o nuestra mente, hay pruebas que no podemos, todo podemos soportar en él, que él no nos pone más carga de la que no podamos soportar. Entonces, esa confianza de que tenemos que siempre vamos a seguir adelante. También nos enseña también el servicio y la manera de servir, porque también no podemos servirle a toda clase de personas. ¿Cómo así? Por ejemplo, hay personas que se aprovechan del evangelio o se aprovechan de que somos cristianos para ser vividores y abusan de nuestro Sí. servicio. Entonces el Señor también da a quién debemos servir y Él también pone en nuestro conocimiento a quién debemos servir también. No hay que servir alegremente tampoco, porque Él nos dice a quién debemos darle y a quién no. Sí, pues el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir, No, para ¿verdad? servir. Y a dar para servir y a dar su vida en rescate por todos. Bien, ¿cuándo sería buena situación para compartir este mensaje? O sea, les recuerdo, cada historia de la Biblia nos es dada para algo, para un momento oportuno porque la palabra de Dios también se puede así sacar en ciertas situaciones o cuando vemos que la gente está batallando ¿en qué momento sacarían esta historia de su caja de herramientas? bueno, nosotros como discípulos, creo que siempre el Señor nos dará una oportunidad, una ocasión
para nosotros proyectar el amor de Dios. O sea, el Señor mismo abrirá puertas. Él se encargará de crear el momento y la ocasión para que su nombre sea glorificado. Está de nosotros que estemos alerta y en expectativa para proyectar el mensaje. Pero siempre el Señor dará la ocasión y abrirá la puerta para el momento de la predicación. Amén. Cuando nosotros también estamos llevando la palabra, evangelizamos o se nos acerca una persona con una necesidad, nosotros sí podemos ayudarla, que si necesita un plato de comida se la damos, pero de una vez, ahí mismo le hablamos de Jesús, le hablamos del amor que tiene el Padre para con todos nosotros, de la muerte de cruz de Jesús por todos nosotros, para darnos la salvación, para darnos la paz. Y por allí lo ayudamos, pero también le damos el pan para saciarse en sus necesidades, pero también le damos el pan de vida eterna, que es Cristo Jesús. Y los enseñamos a que lo amen, a que le crean y a que le sirvan también. Porque sí, muchas veces hay personas que van a los caminos de Dios por una necesidad de dinero, como dice la palabra, si con lazo de amor no vienes a mí, con lazo de dolor yo te atraeré. Pero uno como con el amor de Dios los va ayudando, con el amor de Dios les va dando ese pan de vida y los va haciendo entender quién es Dios para nuestras vidas, qué hizo Dios en nuestras vidas y qué hizo Dios con la muerte de cruz. Sí, excelente. Pues qué buena actitud tienen ustedes. Me da mucho gusto ver que ustedes ven que a fondo de todo esto estamos viendo a Dios hecho carne, a Dios hecho ser humano, caminando entre nosotros como raza humana en estas historias. Hay muchos, hasta... Pastor, perdona que interrumpa. Sí, Diciendo lo que dice el hermano, sí que Dios coloca la ocasión para compartir el texto y Él muestra la ocasión, pero también sirve también para aplicarnos a nuestras vidas también en momentos de dificultades que tengamos también de dudas. Yo atravesé hace muchos años una dificultad de casi de muerte y dudaba de que el Señor podía hacer algo por mí, pero Él me fortaleció a través de su palabra también, leyéndola también, y me dio confianza y pude salir de esa situación también. Entonces también se puede aplicar a nuestras vidas también y también a los demás también. sí, Leonardo. Y yo creo que en estas semanas, en estos meses, va a haber momentos en que la gente dice, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a pagar las cuentas? ¿De dónde vamos a sacar para cualquier cosa? Pues no duden en sacar esta historia de Mateo 14. Amén. Ellos también Sí, dudaban de, ¿cómo vamos a dar, dónde vamos a conseguir de comer para tanta gente? Y Jesús proveyó. Y también Jesús promete nunca abandonarnos. Muy bien. Solo les menciono una cosa que les advierto. Hay muchos llamados cristianos hoy en día que ya no creen en los milagros de Jesús. Creen que son más como mitos. Creen que son más como historias bonitas, pero no son hechos históricos. Y les quiero hacer saber que nosotros en la Academia de Cristo sí creemos. Creemos que los milagros de Jesucristo sí son verdaderos. amén. Sí ocurrieron tal y como los escritores los describen. Y por Amén, así eso es. tenemos los 4 evangelios. Así como hablamos al principio de la clase. Jesús, como dice aquí en Juan 20, Jesús hizo muchas otras señales, presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para que al creer tengan vida en su nombre. Y Él Muy es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Así Amén. es. Él Ok, no pierde su poder, ni lo ha perdido jamás, tampoco, ni lo perderá. jamás. Muy bien. Última cosa, antes de despedirnos. ¿Se acuerdan de las 4C? Un momento de repaso. Son 4 palabras.
Amén, Los así vimos es. por primera vez hace 3, 4 días. ¿Verdad? Captar, contar, considerar y consolidar. Muy bien, captar. Captar es la introducción. Ujú, Contar es contar la historia bíblica Sí, ujú. nada. o leerla o, bueno, considerar Considerar. es con unas, Profundizar. sí, es conversar lo básico, o sea, piensen en considerar es repasar lo básico de la historia, ¿verdad? Por ejemplo, yo estoy manejando la técnica de, quiénes, qué objetos, cosas así. Eso es para repasar lo básico, los hechos, los sucesos de la historia y luego consolidar es la aplicación, ¿verdad? La La aplicación. práctica. Exactamente, la aplicación O personal, la se puede decir la práctica. capacitación también, ¿verdad? Sí, también, Ok. realmente sí es capacitación. Para el paso, solo para mencionar algo, para el paso de contar, yo les sugiero dos cosas. O bien se lee la historia tal cual. Las ventajas de eso es que no se pierde nada, ¿verdad? Leyéndola no se pierde nada, porque ahí mismo es el texto que Dios quiere que leamos. La otra forma también es contar la historia de manera oral, o sea, me aprendo la historia de antemano y llegando al Se momento re- la se recita. exactamente, puede ser, se recita palabra por palabra o más o menos la cuento en en mis propias palabras, con mi propio vocabulario, porque a veces la Biblia utiliza palabras, vocabulario que pues, yo no suelo decir. Bueno, y menos en mi caso, como, como todavía no manejo al 100 el castellano. Am, pero, por ejemplo, y depende también de quienes estén escuchando la historia. Voy a contar una historia de distinta manera a un grupo de adultos que a un grupo de niños, ¿verdad? Entonces, esa es la ventaja también de contar una historia. Tenemos flexibilidad en cuanto al vocabulario, en cuanto a, bueno, a muchas cosas. La desventaja de contar una historia bíblica así en mis propias palabras es que eh, puedo pasar por alto algo importante, ¿verdad? Puedo Sí. perder un detalle, o sea, uno tiene que estar bien preparado y hasta recomiendo, si voy a contar la historia yo en mis propias palabras, recomiendo que alguien esté ahí leyendo con la Biblia para ver si perdí algo, ¿verdad? Algo Bueno, sí, importante. también uno puede hacer así, uno va uno va leyendo cada versículo y lo va Ujú. desglosando, Sí, conforme el exactamente. Espíritu Santo vaya revelando Sí. la palabra, el rema de esa palabra, de ese versículo que uno Sí. lee, hay un rema. Después Ujú. de un versículo leído hay un rema, y de ese rema es que uno toma para explicar la palabra. Sí, se puede también. Ok. Muy bien, amigos. Ya estamos a la hora ya pasamos a la hora de nuestra clase. Les encargo la tarea para el lunes. Simplemente ver el siguiente video. Este es el texto. A favor de anotar esto. O bueno, lo voy a publicar también en el grupo de WhatsApp. Es Lucas 19, de 1 a 10 y de 29 a 44. Lucas 19. Lucas Lucas 19, 19. 1 a 10 y 29 a 44. Son dos historias combinadas. ¿Ok? Y también les voy a pasar el borrador, el guión para el proyecto final. Ahora bien, el proyecto final se mencionó el lunes. No se preocupen, Sí, vamos a ir hablando más acerca del proyecto final, pero lo que voy a hacer en estos días es ya publicarlo en el grupo en formato PDF y creo que en formato Microsoft Word también, por si alguien lo prefiere así. Y ya pueden empezar a ir viendo de qué se trata el proyecto final, ¿ok? Muy bien, amigos. Vamos a concluir con una oración, pero primero, ¿qué preguntas hay? ¿Qué dudas hay hasta aquí?
creo que estamos claros. Fue mejor que el lunes porque pudimos interactuar un poco más y nos llevamos una enseñanza fresca, esperando que cada encuentro sea como el de hoy y que el próximo supere este. Hay muy buena expectativa. Amén, así es. Queremos que sean las clases diarias, pero bueno, si no se puede así, Bueno, 2 veces a la semana está bien. No, no se Así es, preocupe. pastor. sí, Así para la es. preparación. Y se fue rápido esta clase. Eso no duró nada. Sí, Bueno. queremos más. Sí, no, pues para mí es edificante. Yo aprendo mucho de ustedes también. Sobre todo en estos tiempos en que estamos desconectados, bueno, a distancia, manteniendo una distancia social. Para mí es un gusto estar aquí reunidos en el nombre de Jesucristo con ustedes. Amén, amén. Amén. Ok, pues vamos a concluir con una oración. ¿Ok? Oremos. Padre, eres bueno con Gracias. nosotros. El mundo tiene miedo. Nuestros hermanos como seres humanos, pues muchos están viviendo ahorita con temor, con dudas de muchas clases. Y Señor, solo te pedimos que tengas compasión de nosotros, que veas que hay tanta gente que como ovejas sin pastor y que ellos por medio de tu palabra, por medio de nosotros, tus servidores, que ellos lleguen a ver que tú eres el buen pastor que nunca abandona sus ovejas, que siempre está ahí pendiente de cuidándolos, llevándolos a buenos pastos verdes para que tengan, pues literalmente, que para que tengan que comer en lo físico, pero más importante para que tengan para que tengan lo que necesitan para la vida eterna. Te alabamos, Jesucristo, porque tú eres verdaderamente el Hijo de Dios, porque tú verdaderamente eres todopoderoso, todo lo puedes. Nada de lo que estamos viendo en el mundo es demasiado para ti, Señor. Yo no comprendo todo lo que está pasando en el mundo, Señor. La verdad no le entiendo todo. Pero sé que tú sí tienes todo bajo control. Amén, en nombre de Jesús. Ayúdame en mis tiempos de dudas. Ayúdame cuando ando como Pedro y veo las olas grandes y flaquea mi fe. Sálvame, Jesucristo. Sálvame de mis dudas, de mis temores y pues, Señor, ahora estamos aquí listos para servir. Preséntanos con oportunidades para llevar tu palabra a otras personas necesitadas de tu amor y de tus promesas. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Amén, amén. Amén, amén. Amén. Ok. No, pues no somos muchos en el grupo hoy, pero para mí pues no hay ningún problema. Nos fue muy bien en la clase. Buenas noches, Carlos, o tal vez Carlos ya se salió, pero buenas noches. Buenas noches, Rómulo, si nos escucha. Sí, pastor, buenas noches. Sí. No, pues qué gusto. Y a ver, creo que ya me dijo, ¿de dónde nos saluda, señor Rómulo? Estado de México, pastor. Ah, excelente, excelente. Qué bueno, qué bueno. Qué gusto conocerle por este medio y pues estaremos platicando más en el futuro. Buenas noches, señor Jesús. Buenas Sí, noches, bye. Meili. Buenas noches, Eunices. Buenas noches, Buenas Leonardo. noches. Buenas Bendiciones a noches. todos. Ok. Amén. Bueno, pues nos vemos el lunes con el favor de Dios. Que descansen. En el nombre de Bye. Jesús. Dios les siga Chao, bendiciendo. chao. Bye, bye. Chao, bye. Bendiciones. Amén. Bye.